Doy paso ahora Invitaría al señor Rubén Celorrio Lázaro, ingeniero industrial del Colegio de Ingenieros Industriales y Ingenieros Técnicos, a que nos diera una ponencia sobre rentabilidad en la mejora de la calidad energética. A ver qué nos vas a decir, Rubén. Cuando quieras. Hola, buenos días. Mi nombre es Rubén Celorrio Lázaro, soy ingeniero industrial, doctor en ingeniería industrial. Y bueno, en primer lugar agradecer a Foro Habitat y Saint-Gobain, al Gobierno de La Rioja y al Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, Ingenieros Técnicos de La Rioja y al resto de colegios, bueno, pues que hayan tenido a bien invitarme a hablaros un poquito de lo que entendemos es una parte importante de todo esto, de este mundo de la certificación energética, ¿no? Porque está un poco... bueno, los objetivos que estamos consiguiendo con ellos están un poco desvinculados de lo que pretendía la administración con ello y pues bueno, quería incidir un poco en ese aspecto, ¿vale? Entonces por eso voy a hablar de la rentabilidad en la mejora de la certificación energética, ya que la administración nos obliga a hacer una serie de trabajos, a tener una serie de gastos, pues vamos a intentar sacarle un rendimiento, ser capaz de mejorar lo que yo tengo para que consuma menos y bueno, y yo tenga un mejor rendimiento, ¿vale? Soy Rubén Celorrio, como he dicho antes, y director gerente de Efinova Management, ¿vale? Como el anterior ponente, bueno, pues nos dedicamos al mundo de las energías renovables y de los servicios energéticos y bueno, y lo que buscamos es la eficiencia y la eficacia en todo lo que tiene que ver con las instituciones, sobre todo orientado al mundo del sector servicios y al mundo industrial, ¿vale? Entonces lo que queremos es que nuestros clientes sean lo más competitivos posibles y que eviten esa serie de gastos que todas las administraciones tienen y que están reduciendo nuestra competitividad, ¿vale? Y por ello, en una sola pincelada, para no alargarme demasiado, nos dedicamos al mundo de los servicios energéticos, energías renovables, a todo lo relacionado con la eficiencia en recursos, no solo eficiencia energética. El dinero se nos escapa por muchos sitios, no solo por la energía, aunque la energía sí que es cierto que es un punto importante. Y bueno, nos intentamos aportar un poco más de valor añadido porque aportamos servicios de medida y verificación de ahorros, ¿vale? Ser capaces de determinar los ahorros que estamos consiguiendo con lo que hacemos, ¿vale? Es una fuente importante de disputas en todo lo que tiene que ver con los servicios energéticos, entre lo que le hemos dicho al cliente que vamos a ahorrar, lo que luego realmente ahorramos, porque bueno, es bastante complicado y hay que saber que bueno, hay técnicas de calcular eso de forma inequívoca y que bueno, nosotros aportamos ese tipo de valores, ¿vale? Luego lo explicaré pues un poco mejor. Bueno, los anteriores ponentes ya han explicado un poco el porqué de todo esto, ¿vale? La gran cantidad de directivas y de normativas que tenemos, ¿vale? Y yo quería empezar un poco por el principio, ¿vale? ¿Por qué nos encontramos con todo esto? La Unión Europea es consciente de que tiene un gran problema de que su modelo energético se basa en los combustibles fósiles. Los combustibles que se están acabando y que tenemos un problema medioambiental que todos los países están proponiendo el acabar con eso, ¿vale? Entonces, si quieres ser competitivo, ahí vemos la escalada de costes de todo el mundo que tenga que ver con la energía, que seguirá de una forma exponencial. Ahora coyunturalmente hemos tenido un periodo que ha cambiado un poco, pero de aquí a poco va a seguir creciendo exponencialmente y necesitamos cambiar ello. Y por eso llevamos casi 20 años en los que la Unión Europea está intentando cambiar todo esto y intentando imponer o proponer un nuevo modelo energético basado en la eficiencia. Vamos a consumir menos y en las energías renovables vamos a utilizar nuestros propios recursos, no vamos a utilizar recursos que tenemos que comprar a terceros, porque si un día se les acaban o deciden no vendernos, tenemos un problema importante y eso es lo que la situación en la que estamos, ¿vale? Y por ello un poquito la frase de abajo, la que no se trata de no gastar. Hay mucha gente que está confundiendo la eficiencia energética, vamos a pagar la luz para no gastar, lo cual es totalmente incorrecto. Se trata, vamos a gastar lo que realmente nos hace falta para lo que necesitamos y hay que gastar menos y sobre todo mejor.
¿vale? De ahí vamos a gastar en el mundo de las energías renovables, con nuestros propios recursos que tenemos en nuestra casa. Un rápido exposición de todo lo que Jesús ha empezado a hablar, de dónde venimos todo esto, las grandes directivas que tenemos desde el 2002, sus modificaciones del 2010, otra gran directiva del mundo de la eficiencia que tenemos del 2012, que últimamente pues bueno, nos está dando noticias, con retraso, pero nos está dando noticias, y transposiciones de todo esto a nuestro marco nacional, ¿vale? Ya sea a través del Real Decreto 47/2007, que se cambió, se derogó y pasó al 235 del 2013, que es el que hoy en día pues bueno, pues tenemos vigente y que nos está obligando todo esto de la eficiencia energética y de los certificados de eficiencia energética, ¿vale? Y como el mismo propio Real Decreto recoge, que intenta facilitar la adopción de medidas para reducir las emisiones y mejorar la calificación energética de los edificios, ¿vale? Que es su objetivo fundamental. Dentro del propio Real Decreto, en su artículo 6, que es lo que nos dice los puntos que tiene que tener el certificado, ya nos está diciendo que para edificios existentes necesitamos aportar recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia de un edificio. Y algo que ya se ha dejado caer hoy en la ponencia de hoy es que sean cosas o recomendaciones técnicamente viables y, a poder ser, que tengan una tasa o una estimación de cuando yo, como propietario, el propietario o el arrendador, va a poder recuperar esa inversión que ha hecho, ¿vale? La información está dirigida al propietario o al arrendador y tiene que tener una relación de coste-eficacia. Y algo similar si hablamos de edificios, bueno, pues de nueva construcción, ¿vale? En ese caso tenemos el Código Técnico de la Edificación, que, tal como ha comentado Nicolás, tiene muchas partes, cada una se centra en una de ellas, ya sea la limitación de los consumos, de las demandas, de las instalaciones, en la que directamente nos pueden remitir al RITE, y aportación de energías renovables, ya sea solar fotovoltaica o solar térmica. Y toda esa normativa lo que está buscando es tener un mayor rendimiento de las instalaciones, mayor aportación en renovables y reducir las aportaciones en los combustibles fósiles y las ineficiencias, ¿vale? ¿Qué nos hace falta para todo eso? Lo que ya hemos podido ver en el ejemplo que hemos podido comprobar con Nicolás, las características de nuestro propio edificio, la ubicación y la orientación, qué consumo tenemos y qué coste van a tener esos consumos, y una serie de datos de información financiera, pues bueno, de datos de actualizaciones económicas, etcétera, ¿vale? Y los costes de las actuaciones, para intentar mitigar todas esas curvas que tenemos a la derecha, pues que nos afecten lo mínimo posible. Y lo que estamos intentando es potenciar la rentabilidad de nuestro uso como administrador o propietario privado, que me cueste lo menos posible, o nuestra rentabilidad en caso de que seamos un usuario de un edificio terciario o gran terciario, o incluso industrial, si fuese el caso, más allá de la certificación energética, ¿vale? Potenciar la rentabilidad que yo voy a tener de mi consumo energético. Factores que nos pueden influir en la rentabilidad: por un lado, la rentabilidad económica. A través de la cultura española, la rentabilidad económica es uno de los aspectos fundamentales, sobre todo a nivel privado, porque bueno, el sector industrial o quien que tiene una actividad económica, pues bueno, sí que valora o empieza a valorar otras aportaciones, como un carácter medioambiental, que yo pueda vender o que yo pueda decir que mi empresa es un poco mejor o más sensible en ese aspecto, ¿vale? Tenemos mucho camino que avanzar en este aspecto, pero bueno, la parte económica es prioritaria, sobre todo en estos entornos que tenemos ahora mismo de
crisis, ¿vale? Es difícil a alguien que no tiene lo suficiente como para pagar una factura de la luz, pues a decirle, pues bueno, que el carácter medioambiental, pues que también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Por eso ahí tenemos reflejadas otras medidas de carácter social en las que puede ser la que estamos hablando, ¿vale? Y las medidas de carácter medioambiental, pues que están ahí un poco ligadas a otros ambientes que no el residencial privado. Entonces, ¿qué busca un usuario residencial privado? Generalmente tasas de retorno reducidas, que pueda recobrar su inversión lo antes posible y que empiece a ganar dinero cuanto antes con esa actuación que le ha hecho, esa medida de ahorro energético, y una inversión lo más reducida posible, ¿vale? Hoy en día hemos pasado una coyuntura en que el acceso a la financiación y el acceso al recurso económico es complicado, entonces si lo tengo que asumir con medios propios, vamos a intentar que eso sea lo más reducido posible. Entonces, dentro de estos aspectos, la rentabilidad económica, bueno, pues es prioritaria. Centrado ya un poco las circunstancias de dónde estamos con todo esto, vamos a ver un poco la variedad de edificios que tenemos, ¿vale? Por un lado, la certificación energética se orienta a 3 grandes grupos: edificios residenciales, pequeño y mediano terciario y gran terciario. Y dentro de cada uno de ellos, sobre todo en el factor residencial, nos encontramos gran cantidad de variables. Si es un edificio nuevo, si es una reforma de un edificio existente, si es un edificio individual, si es un edificio multipropiedad, si es un edificio vertical, en muchos casos multipropiedad. En España hay una gran cultura de los edificios verticales en multipropiedad, es lo que estamos acostumbrados. En otros sitios de Europa se estilan más edificación horizontal de carácter individual, ¿vale? Pero de eso, de cara a la certificación energética y a la demanda energética, pues bueno, es un factor que nos influye y que es necesario tener en cuenta. Si es una actividad particular o es una actividad empresarial, ¿vale? Ya hemos empezado diciendo que había factores que, bueno, pues que una actividad empresarial puede considerar como ese factor medioambiental, que yo sea capaz de certificarme de alguna forma y decir que, bueno, pues tengo una cierta conciencia medioambiental, que de una cara particular, pues vamos a valorar un poquito menos. Y, por otro lado, en qué año está construido, a qué normativa está sujeto y qué calidad constructiva tiene el edificio que yo estoy intentando certificar y proponer medidas de ahorro energético, ¿vale? Eso me va a condicionar de forma importante qué es lo que yo voy a poder proponer. ¿Qué puedo proponer? Como ya hemos comentado antes, medidas pasivas. Nicolás nos ha hablado extensamente de diferentes medidas, de sistemas de aislamiento, de huecos, de acristalamientos, 1000 opciones. Medidas activas, sobre todo relacionadas con el mundo de las instalaciones. Y una tercera parte relacionada con la cultura de uso y la gestión energética, que yo es un poco la que quiero influir, ¿vale? Esta mañana hemos tenido hemos hablado o nos han hablado de la parte de la normativa, de la parte de medidas pasivas, parte de instalaciones, medidas activas, y yo quiero hablar un poquito también de esa tercera parte en la que es necesario avanzar, ¿vale? Porque si no tenemos en consideración el uso que nosotros vayamos a hacer de él, pues bueno, pues no conseguiremos los resultados adecuados, ¿vale? Un resumen de medidas pasivas, ¿vale? El SATE, aislamiento de cubiertas, aislamiento de suelos, tal y como hemos visto, aplicado al software C3X. Medidas activas, todo lo que tenga que ver relacionado con las instalaciones. Incluso hoy en día la ventilación ha pasado a ser una parte activa. Tradicionalmente ha sido una medida pasiva, pero tal y como ha comentado Iván, ya
la influencia en el mundo energético de una ventilación es muy importante. Las instalaciones de recuperación de calor es algo que están al día de hoy, algo que ya nos obliga en ciertos casos el propio RITE desde el 2007, pero que cada vez más se están aplicando al mundo de las viviendas, ¿vale? Con sus complicaciones y sus condicionantes que todo ello conlleva. Pero si queremos conseguir un edificio de consumo nulo, es importante o imprescindible considerar esas variables o esas pérdidas energéticas. Y, por tercer lugar, la parte de cultura de uso y gestión energética, en que la sociedad, los usuarios y los administradores sean conscientes del mundo de la energía, ¿vale? La administración ya se encarga de tener campañas de difusión de cara a los usuarios para que valoren el mundo de la energía, incluso saber valorar los diferentes apartados que tiene una tarifa eléctrica y sus diferentes tipos de tarifas que tenemos. La cultura bioclimática, como hemos podido comprobar en las diferentes opciones que nos han puesto para mitigar el soleamiento solar o favorecer el soleamiento solar, etcétera. Monitorizar las instalaciones para favorecer el rendimiento lo máximo posible. Contabilización de consumos. La propia administración, desde la directiva, ya nos están obligando a contabilizar los consumos. Es algo que en su transposición al entorno europeo vamos un poquito retrasados por esa directiva que os comentaba antes del 2012, que bueno, en otros aspectos como son las auditorías energéticas y servicios energéticos nos llegó en febrero con retraso también. Esperemos que la contabilización de consumos nos llegue también cuanto antes. Automatización de las instalaciones, de la demanda energética, no estar climatizando sitios que no estamos utilizando. Todo eso la tecnología nos lo permite hoy en día. Igual dentro de nuestra mentalidad como ingenieros o amantes de la técnica, pues bueno, damos mucha importancia a todo esto. Si no llega la cultura del usuario para intentar tener el mínimo consumo posible, vamos a poner los medios técnicos para conseguirlo. Medida de verificación de ahorros que os comentaba, una gestión energética y operación y mantenimiento adecuado que permitan estar siempre en el mejor rendimiento posible de todas las instalaciones. Esos son otro gran apartado de las instalaciones que yo quería particularizar en mi ponencia, ya que bueno, pues anteriormente no hemos hablado. Y luego hablaré un poco más. Centrándonos un poquito en el título de la ponencia, todas las medidas que nosotros estamos proponiendo en nuestro certificado energético han de ser viables de cara al usuario, que es el que va a recibir ese certificado. Que se pueda parar a estudiarlas y esto me es viable para mí o esto no es viable para mí, ¿vale? Y que sean particularizadas para cada uno de los certificados que nosotros estamos haciendo. ¿Vale? Aquí, para intentar calificar las diferentes propuestas que nosotros estamos haciendo, una forma muy fácil la podemos hacer con una tablita como esta, ¿vale? ¿Qué ratio de energía energético tenemos? Habitualmente para este tipo de certificaciones se utiliza un indicador de kilovatios hora por metro cuadrado al cabo de un año, suele ser el habitual, y estudiar su repercusión a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio. ¿Vale? Habitualmente, cuando hacemos un análisis de un ciclo de vida de un edificio, se suelen considerar 30 años, pero todos los casos se pueden estudiar de forma particularizada. Sí, en mi caso es un edificio que ya tiene 30 años de vida y se prevén pues 20 años de vida más. Aunque nosotros intentemos imponer medidas de ahorro energético, pues haremos un gráfico particularizado, pero estamos en una situación de que nos podemos encontrar dónde estamos, ¿vale? Esa medida izquierda, ahí a la derecha arriba, que nos está diciendo dónde estamos ahora, algo que no es eficiente ni rentable, y cómo las diferentes mejoras que yo estoy proponiendo en mi certificado me están modificando esa posición a algo que sea más eficiente y que sea más rentable, con el objeto de intentar llegar a la parte izquierda inferior
a algo que sea eficiente y que sea rentable, que consuma menos y que sea capaz de amortizarlo en un periodo de tiempo lo suficientemente adecuado. Si intentamos centrarnos en el caso de rehabilitación de viviendas, que es un poquito una de las grandes prioridades que tiene la administración, tenemos un gran parque de viviendas que no es todo lo eficiente que a nosotros nos gustaría, o que a la administración le gustaría y a los técnicos nos gustaría, y posiblemente que a los usuarios, si fuesen conscientes de ellos, tampoco les gustaría. Pues vemos, para algunas de las posibles medidas que hemos hablado, qué ahorro podemos conseguir. En el caso de aislamiento de cámaras, un SATE, un sistema de aislamiento técnico por el exterior con diferentes tecnologías, o productos más o menos básicos con espesores más o menos conservadores que en cada caso particular podemos estudiar y aplicarlo a productos un poquito más novedosos y con mejores desempeños, ya sean productos en lana mineral, poliuretanos, poliestirenos, mil posibilidades, sustitución de ventanas, sustitución de instalaciones de climatización, etcétera, y instalaciones de gestión. Vemos cómo el ahorro energético de un sistema de aislamiento conseguimos un ahorro importante, superior al 10% en todos los casos, y que podemos llegar al 35% en función de la localidad en la que estemos realizando el análisis. Y, por ejemplo, si vamos a otra cosa que consideramos muy importante, es el caso de la gestión de la calefacción. Esa monitorización de consumos o una facturación de consumos individualizada que puede ser voluntaria, y dentro de poco vamos a tener una normativa vigente que nos va a obligar a hacerlo. Entonces vemos que podemos conseguir resultados bastante interesantes. Lo mismo, el mismo análisis podemos hacerlo para la reducción de consumo, la reducción de emisiones de CO2, ¿vale? Intentar que nuestra instalación contribuya lo mínimo posible a ese efecto invernadero que las administraciones se están comprometiendo a mitigar. En este caso, todas las instalaciones que, basados en medidas pasivas, la reducción de la demanda tiene una relación directa con la reducción en las emisiones de CO2, porque estamos consumiendo la misma energía basada en la misma fuente, excepto en el caso de las medidas basadas en energías renovables. En este caso, se ha puesto el ejemplo de una gestión de la calefacción basada en biomasa. En ese caso ya no estamos sujetos a la porción de energías fósiles que tiene el mix energético que demandamos de la red, o el gas natural que nosotros estamos comprando, sino que tenemos una generación renovable que no aporta, en principio, en todo lo que sea consumo renovable, emisiones de CO2, ya sea solar fotovoltaica, solar térmica, biomasa o cualquier tecnología que yo sea capaz de utilizar. Y luego lo que le interesa a nivel de particular, ¿cuánto me va a costar a mí esto? Ya vemos que esto en un caso general, de un estudio genérico para todo el mundo, ¿vale? Luego habría que particularizarlo a cada caso en concreto. Y los costes, la mayor coste que nos encontramos es una mejora, un retrofit para una instalación y yo quiera poner suelo radiante, ¿vale? Es algo costoso porque la instalación que yo tengo va a tener que empezar de cero en la mayoría de los casos para conseguir eso. Y lo que a todo el mundo les interesa, ¿cuándo yo voy a ser capaz de amortizar todo eso? Aquí encontramos para cada una de las medidas para los diferentes periodos de años que yo voy a tener que utilizar. Aquí no se ha considerado ningún tipo de ayuda y recordad que esto es un caso genérico, ¿vale? Que luego en cada caso particular nos encontraremos en una situación en otra. Podemos encontrar que hay cosas que tienen poca coste térmico, poco coste económico,
aunque los rendimientos o las mejoras energéticas no sean las mejores, ¿vale?, pero hacen que su periodo de amortización sea bastante adecuado. En este caso, la mejora de las infiltraciones de las ventanas es bastante adecuado, es bastante habitual en la rehabilitación de viviendas antiguas, en que, bueno, pues que tengamos bastante pérdidas de energía por aire que nos entran, ¿vale? Los cajones de las persianas y todas estas cosas que nos considera el propio software, pues bueno, no está ahí por ahí, no está puesto casualmente, sino porque es un punto importante. Y luego está la parte de gestión de las instalaciones. Vale. El resto, hay cosas que tienen bastante periodo de amortización, pero hay que considerar, aquí no está considerado en ello, que la administración está facilitando la reconversión de todo este tipo de edificación residencial. Y vamos a tener unas ayudas importantes, que en el caso de La Rioja están vigentes hasta la semana que viene, hasta el día 30, pues todas las administraciones, incluso los ministerios desde Madrid, aportan ayudas para que esos ratios de amortización bajen de una forma, pues, importante. ¿Qué buscamos? Lo que os he estado comentando. Oportunidades de ahorro viables, con ratios de amortización bajos. Tener claro que no siempre la mejor opción o lo que más ahorre va a ser la primera opción que yo tengo que ofrecer a mi cliente, ¿vale? Está muy bien, y yo me voy a ahorrar un 50% de la demanda energética, pero si tiene un coste inasumible para el cliente, no la va a llevar a cabo. Igual es mejor proponerle medidas de bajo coste que él pueda llevar a cabo de una forma rápida y viable para él. Y la viabilidad económica y ese retorno es importante, es fundamental para llevarlo a la práctica. Incidiendo otra vez en la parte de la cultura de uso y la gestión técnica, es una parte fundamental, ya que venimos de una sociedad en la que tenemos una cultura adquirida en la que la factura de la energía, me da igual que sea energía eléctrica, que sea gas natural, es algo que tengo domiciliado en el banco, me llega la factura, la pago y con eso es suficiente. No me he parado a pensar si estoy consumiendo mucho, si estoy consumiendo poco. Entonces, ahora se están haciendo esfuerzos importantes para que la gente sea consciente de qué es lo que está demandando de la red. Nicolás nos ponía el ejemplo de su coche. Su coche le está diciendo que consume 6,1 litros a los 100. Entonces, si un día yo consumo 12, pues me pasaré a pensar, uy, algo pasa, ¿vale? Pues esto es extrapolable a todo. Y, bueno, pues la administración hace sus campañas para conseguir todo esto. Que la gente sea consciente de dónde vamos. Y nuestra función como técnico es aportar en nuestros certificados energéticos medidas que sean viables, que nuestro cliente sepa que le he propuesto medidas viables, y perder 5 minutos dentro de esas 6 horas que nos decía Iván que me va a costar hacer un técnico, un certificado, que bueno, puede ser un poco optimista en caso de que tengas que ir al centro y tal y cual, pues bueno, igual nos cuesta un poco más y hacer algo con un poquito de calidad, ¿no? Intentar que el cliente vea que le estamos proponiendo cosas que puede ser importante, y a donde no llegue eso, bueno, saber que existe tecnología para conseguir todo eso que necesitamos, ¿vale? La monitorización de consumos en tiempo real es algo disponible en todos los ámbitos de la sociedad desde hace muchos años, ¿vale? Y incluso la administración nos está obligando a contabilizar nuestros consumos, porque él sabe, la administración es consciente qué es lo que pasa en un edificio con una calefacción centralizada, en que tenemos viviendas que tienen que pasar el invierno con la ventana abierta y el vecino del último piso de la montante pues que no le llega calor suficiente, dentro de la variabilidad de que cada uno, bueno, el sentido de qué es el frío y el calor lo tenemos diferenciado, ¿no? Y por eso, para nivel doméstico, la administración impone contadores, incluso se pone una etiqueta de ese papel ejemplarizante de la administración para sus edificios,
Y donde no llega la cultura, saber que tenemos multitud soluciones de la domótica, ¿vale? Incluso considerando, entre muchas comillas, un contador de energía eléctrica, un registrador, como una primera aproximación a lo que puede ser domótica. A partir de ahí tenemos multitud de opciones, ¿vale? Sistemas de gestión de edificios, sistemas de gestión energéticos, todas las tecnologías TIC, todas las tecnologías basadas en el Internet de las cosas y un largo etcétera de cosas que nos van a permitir controlar la climatización, la iluminación, las persianas para esa aportación solar que nosotros podemos tener y un largo etcétera de variables que nos van a influenciar en nuestro edificio la demanda que nosotros vamos a tener y el coste que nos va a suponer. Entonces, todo esto son cosas que podemos considerar en nuestros certificados y aportar como una medida de eficiencia viable, sobre todo en nuestros certificados de cara a pequeño y mediano terciario, incluso gran terciario, ¿vale? Que ya una correcta gestión energética puede entrar dentro de lo imprescindible. Volviendo un poquito a lo que hablábamos del código técnico, quiero volver a incidir en la parte de las energías renovables. Hemos visto que la propia administración está bajando sus ratios de conversión entre energía y emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más energías renovables integradas en nuestro sistema de generación energética, lo cual nos hace ver que eso es un poco el camino a seguir, tanto por iniciativa propia como porque es lo que quiere Europa y estamos buscando todos. Luego tenemos normativas particulares que, bueno, nos hacen un poco dudar del objetivo que estamos intentando conseguir, como un Real Decreto de autoconsumo, de generación de energía eléctrica, que debemos de considerar en nuestras instalaciones y en nuestros ratios de amortización. Y bueno, para saber dónde estamos en cada una de las tecnologías, intentar centrar a los oyentes, este pequeño gráfico del IDAE nos permite saber dónde están las diferentes tecnologías, cuáles son más competitivas, cuáles son menos, cuáles se espera una reducción de costes más importante en el espectro entre 2010 y 2020, es una parte importante. Si yo quiero acometer una inversión importante en energías renovables, ¿cuánto van a reducirse los costes? Porque igual puedo hacer la inversión ahora o puedo esperar un poco, ¿vale? Existen tecnologías, por ejemplo, ya veis, la energía eólica en tierra, ¿vale? El diámetro del círculo implica la potencia instalada. La esquina inferior izquierda indica qué tecnologías son ya competitivas, con un coste de generación reducido, que les implican ser competitivas en el mercado libre, lo que se llama a pool, ¿vale? Tecnologías que están ahí un poco al límite entre lo que es viable, lo que es competitivo y lo que no, y que pueden tener tendencias de reducción de consumos un poquito más bajas, y tecnologías que, siendo viables, se encuentran más a la parte de la derecha, pero que tienen unas amplias, porque tienen una imposición o tienen una previsión de reducción de consumos importantes. Eso es el caso, por ejemplo, de la solar fotovoltaica. La solar fotovoltaica ha sufrido una reducción de los costes económicos de instalación pues cercanos al 80% desde el 2009, y aquí nos están hablando desde un 50% desde el 2010. Es una reducción drástica que le están haciendo ser ya competitiva en muchos casos para una instalación en edificios, ¿vale? Y existen otras cosas, otras tecnologías como la biometanización, la geotermia, etcétera, que bueno, pues que están ahí dentro de un entorno maduro,
pero que, bueno, que están ahí todavía esperando una reducción de costes que les haga técnica y económicamente viables para un gran consumo. ¿Vale? En este caso, ya vemos que, como resumen, una gran expansión de las energías renovables. La normativa nos lo exige y por iniciativa propia mucha gente los está haciendo. Importante tener en consideración la legislación vigente en todo esto, que puede influir en los costes de instalación, ¿vale? Y el modelo que estamos intentando imponer, que en el mundo de las energías renovables es el futuro, ¿vale? Porque la Unión Europea lo está proponiendo. Y para terminar, bueno, pues para ampliar un poco lo que ha comentado el anterior ponente, comentar esa directiva 2012 o 27 del 2012 que teníamos ahí un poco atravesada desde hace ya unos años. Bueno, pues un real decreto que teníamos pendiente de auditorías energéticas y de servicios energéticos. Bueno, pues salió, se aprobó definitivamente y se publicó en febrero de este año, y es el real decreto pues 56 de este año, para el que le interese. Y en ese caso centra lo que son las empresas de servicios energéticos, ¿vale? Es una empresa que proporciona servicios energéticos o de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones o en locales y que acierten cierto grado económico al hacerlo. En resumen, un sistema de gestión tradicional es el cliente el que centraliza todo lo que tiene que ver con la energía, ya sean instalaciones, relaciones con la administración, relaciones con proveedores, suministros energéticos o consultores o asesores que yo puedo tener externamente. Un sistema basado en servicios energéticos, la empresa de servicios energéticos está absorbiendo toda esa problemática, desplazando al cliente para que no tenga esos problemas y absorbiendo a la empresa toda esa serie de circunstancias, ¿vale? Y la relación con el cliente dentro de diferentes modalidades la empresa de servicios energéticos. ¿Qué vinculación tiene una empresa de servicios energéticos con la certificación que hemos venido hoy a hablar de aquí? Pues es el siguiente paso después de una certificación energética, sobre todo orientada hacia sectores económicos, sectores terciarios, pequeños, más grandes o medianos, ¿vale? Es una buena situación en la que vamos a intentar lograr la máxima eficiencia en los consumos que va a tener el cliente, sobre todo motivado porque una parte importante de los rendimientos económicos que va a obtener la empresa de servicios energéticos está motivado por los resultados que lo obtenga. Y todo eso se resume en este pequeño gráfico. Para todos los años, desde un primer gasto inicial hasta que yo termino mi contrato de servicios energéticos, vemos que el cliente va teniendo un ahorro y cada vez la parte que el cliente ahorra es mayor. Todo esto se puede hacer de muchas modalidades, ya sea como suministro energético o sea como rendimiento, garantizando a nuestro cliente los ahorros o compartiendo a nuestro cliente los ahorros. Las opciones son todas. ¿Qué tenemos que considerar en todos nuestros contratos de servicios energéticos? Estamos vinculando nuestra actuación a unos resultados que yo voy a conseguir. Entonces me hace falta saber muy bien cuáles son esos resultados que yo voy a conseguir, ¿vale? Para evitar problemas entre los diferentes actores de ese contrato, que ya pueden ser la empresa de servicios energéticos o pueda ser el cliente. Y para ello se utilizan protocolos de medida y verificación, formas de calcular esos ahorros de una forma fiable, ¿vale? Que en la mayoría de los contratos de servicios energéticos con la administración, pues bueno, pues exige que haya un técnico certificado que sea capaz de determinarme de forma inequívoca cuáles son esos ahorros. De una forma muy rápida y de resumen, para hacernos pensar en todo esto, vemos hay una línea de consumos y una línea varilla más abajo, que puede ser
pues cualquier cosa. Ya puede ser la ocupación de mi edificio, las horas que he estado abiertas este año, la climatología en mi entorno, etcétera. Y llega un punto en que impongo mi medida de ahorro energético. Esa línea vertical que pone MAE. Vale, a partir de ahí yo ya debería de empezar a ahorrar. Vale. La pregunta es, ¿cuánto ahorro? Pues los protocolos de medida de verificación me van a permitir calcular el consumo que yo hubiese tenido si no hubiese hecho nada. Ese es el secreto de toda empresa de servicios energéticos que trabaje orientada a la calidad, intentando aportar resultados. ¿Vale? En mi caso, yo soy técnico profesional certificado por el protocolo internacional de medida y verificación, que es el más extendido a nivel mundial, que bueno, que suele pedir en la mayoría de los contratos que se suelen exigir. ¿Vale? Eso os lo pongo más o menos como reflexión, intentando aplicarlo a ese caso en concreto. Conclusiones de todo lo que os he intentado transmitir en esta ponencia. Es necesario introducir criterios de eficiencia en toda nuestra sociedad, un cambio cultural. Es necesario nuestra forma de hacer, no todo es tecnología, la tecnología es para donde no llega nuestro cambio cultural. Y la eficiencia ha de ser estratégica a todos los niveles, ya sea particular o sea una actividad empresarial. Y una de las cosas que nosotros como técnicos certificadores vemos, no sé si a diario, pero sí en muchas ocasiones, es que la gente trata la eficiencia energética como un coste, como alguien que quiere que yo haga algo y me gaste un dinero. Y necesitamos cambiar todo esto para que la gente vea la eficiencia energética como una oportunidad para yo gastar menos. Y por eso el título de mi ponencia, intentando que aportemos la mayor calidad posible dentro de nuestras propuestas en los certificados. ¿Vale? Un poquito más orientada hacia el mundo industrial. Toda medida de ahorro energético es un beneficio neto y que está aumentando nuestra competitividad. ¿Vale? Dentro de cara, un poquito más centrado al certificado energético, nos permite dar visibilidad a lo que es la problemática energética y intentamos dar una mejor eficiencia a todo esto. Y una gestión activa de lo que nosotros, de nuestra demanda, es imprescindible para conseguir los resultados económicos que el cliente final necesita. No todo es normativa, sino que hay una parte al final que es conseguir los resultados que nosotros queremos. Para ello, si no podemos conseguir directamente, tenemos empresas especialistas que nos los pueden conseguir, sobre todo orientado hacia edificios con alta ocupación, alto nivel de horas abiertos al público y alta demanda, y muy exigentes desde el punto de vista energético. Y para ello tenemos medios para hacerlo lo mejor posible. Hasta aquí toda mi intervención. Gracias, Rubén. Tengo que decirte que nos has abierto una visión más amplia de las posibles soluciones, aportaciones que podemos dar a todo este tipo de gestión.